Buenas tardes, señor primer teniente de alcalde y miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Isla Cristina, concejal de Juventud de Peñaflor. Bienvenidos a todo el público para inaugurar el ciclo de martes culturales de este verano, que iniciamos hoy y durará hasta el día 2 de septiembre. Me acompaña en la mesa Juan Manuel Reina Benjumea, que va a disertar sobre la figura de Blas Infante. Pero antes me gustaría hacer una mención especial a una persona que no está aquí porque hace poco que falleció y que era un activista cultural entre nosotros, como era José Manuel Gómez y Méndez, y al que echamos de menos en esta circunstancia, que también él mismo organizaba las jornadas sobre la poesía en estos martes culturales, y esta edición pues la vamos a echar de menos, la verdad. Como decía, Juan Manuel Reina Benjumea procede de una familia humilde de Peñaflor. Su padre era carpintero, muere joven cuando Juan Manuel tenía solo 10 años. Y su sentido de la responsabilidad le llevó a aprender el oficio de su padre desde niño, entrando como aprendiz en un taller a la edad de 13 años, al mismo tiempo que Juan Manuel continuó con su formación académica, realizando estudios de técnico superior en Administración y Comercio en el Colegio Salesiano de San Luis Rey de Palma del Río, técnico superior de Administración y Finanzas en el Colegio Salesiano de San Luis Rey, también de Palma. Posteriormente abandona la carpintería para realizar estudios universitarios. Estudia la diplomatura de Turismo en la Universidad de Sevilla, llegando a ser colaborador honorario del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Al finalizar sus estudios, regresa a Peñaflor para trabajar en el Ayuntamiento, primero como monitor en carpintería en un programa de los servicios sociales y después como técnico de Cultura y Turismo, puesto en el que permanece en la actualidad. Además, ejerce de guía oficial de Andalucía, contando ya con una amplia experiencia, habiendo realizado innumerables visitas en Peñaflor y algunas en la ciudad de Sevilla, como en el Museo de Bellas Artes y San Luis de los Franceses. Ha sido ponente de diversas conferencias, entre las que destacamos las siguientes: ponente en el espacio de conferencia de Sevilla de Enfitur en los años 2012, 2013 y 2025. Ponente en las jornadas de patrimonio etnológicos organizadas por el Ayuntamiento de Peñaflor. Coordinador de las segundas jornadas de patrimonio etnológico organizadas por el Ayuntamiento de Peñaflor, la Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla y la Universidad de Sevilla. Ha participado también en el Encuentro Científico Técnico Internacional organizado por el Ayuntamiento de Peñaflor y Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Como también exponente en el espacio de conferencias de la Junta de Andalucía en Fitur, en el año 2025, que se celebra cada año en Madrid. Como responsable de las áreas de cultura y de turismo del Ayuntamiento de Peñaflor, forma parte del grupo de edición de la revista Almenara de la Asociación Cultural Amigos de Peñaflor. Forma parte del grupo de organización de las jornadas de patrimonio realizadas por la Asociación Cultural que hemos citado. Participó en la creación de la red de ciudades ribereñas del Guadalquivir, en la ruta ecuestre de la Vega del Guadalquivir y en la ruta de Blas Infante, donde sigue trabajando activamente. Es responsable de la creación de la página web turismo y cultura peñaflor.com. Ha formado parte de la redacción de proyectos para la restauración de la Casa Cueva de Peñaflor, de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, catalogada como BIC, bien de interés cultural, o el Convento de San Luis del Monte de Peñaflor. Igualmente, Juan Manuel es la persona responsable del Teatro Municipal de Peñaflor y del conjunto arqueológico Casas Cueva de Peñaflor. Así que le cedo la palabra a Juan Manuel, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde Sevilla hasta nosotros junto con el concejal para darnos una
pues una tarde centrada en la figura de Blas Infante, que tanto tenemos en común las dos ciudades, las dos localidades, tanto Peñaflor como Isla Cristina. Bienvenido, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Francisco, por tu cariñosa presentación. ¿Se oye? Perdón. Muchas gracias por esta cariñosa presentación. La verdad que siempre que vengo aquí a Isla Cristina, pues me tratáis maravillosamente. Vamos, yo no me voy a querer ir de aquí, y menos sabiendo lo que nos espera allí con unos 43, 44 grados de temperatura, que aquí está ahí algo más fresquito. También pues quisiera agradecer al Ayuntamiento de Isla Cristina y al Ayuntamiento de Peñaflor y a la Ruta de Blas Infante por permitirme estar hoy aquí para dar esta presentación que, bueno, espero que sea de vuestro interés. Y sobre todo quiero agradecer especialmente a María Jesús Naranjo Infante por su labor de investigación, porque sin esa labor de investigación, pues esta presentación que yo voy a hacer no sería posible. Ella nos realizó en Peñaflor una conferencia preciosa que se llamaba Angustia García Esparia, una mujer de luz. Y aquella ponencia fue maravillosa y bueno, pues cuando Sole me pidió que viniera aquí, pues pensé inmediatamente en esa presentación. Muchas gracias, María Jesús. Yo, ya que estamos aquí en un sitio de pescadores, quiero poner un ejemplo de esto, y es que tengo un amigo allí en Peñaflor que me invitó a su casa aquí en El Rompido y me llevó a pescar. Me subió a su barco y me prestó su caña, y yo lo pasé divinamente pescando con él. Y hoy pues María Jesús me ha subido a su barco y me ha prestado su caña. Yo espero que ustedes lo pasen tan bien como yo lo pasé aquel día. Bueno, pues he dividido la presentación, digamos, en dos partes. Una primera parte que me centro en Peñaflor, para que lo conozcáis, porque Isla Cristina lo conocéis de sobra. Y luego, pues, me centro en la vida familiar de Blas Infante y de Angustia García Esparia. Perfecto. Muchas gracias por todo. Bueno, Peñaflor es un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla que actualmente tiene aproximadamente unos 3.700 habitantes. Está situado, digamos, en la zona más oriental de la provincia de Sevilla, limitando con los municipios de Palma del Río y Hornachuelos de la provincia de Córdoba, la Puebla de los Infantes y Lora del Río de la provincia de Sevilla. Su término municipal tampoco es muy grande, tiene solo 83 kilómetros cuadrados. Y pese a encontrarse entre Sevilla y Córdoba, pues solo está a 53 metros de altura con respecto al nivel del mar. Se encuentra ubicado en la margen derecha del río Guadalquivir. Y esto convierte a Peñaflor en un lugar que es ideal para, bueno, porque aquí se mezclan las tierras de regadío con las de secano y esta con las primeras estribaciones de Sierra Morena, ¿no? Y esto convierte a Peñaflor en un lugar que es ideal para realizar rutas de senderismo, cicloturismo y también rutas ecuestres en estos maravillosos paisajes como el que podéis observar en esta diapositiva que he preparado aquí. Además de eso, pues decir que Peñaflor atesora un rico patrimonio histórico, artístico y también monumental que es fruto de su largo proceso histórico. No en vano, pues Peñaflor está habitado al menos desde el siglo VIII a.C. Esto es bronce final. Y posteriormente, durante los periodos tartésico e ibérico-turtetano, esta ciudad fue cobrando importancia. Su mayor esplendor durante el periodo romano, conocida con el nombre de Celti, fue una importante ciudad para el comercio. Y bueno, pues aún son visibles, por ejemplo, pues los restos del higuerón, que es este elemento patrimonial que veis aquí, que es un gran dique cíclopeo que está construido con grandes bloques de piedra. Estas miden aproximadamente 1 metro de ancho por 1 de grueso, incluso 2 metros de largo. Estas piedras pesan varias toneladas. Y a falta de una prospección arqueológica por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, parece claro que pudiera tratarse de un refuerzo exterior de la muralla de Celti para combatir las grandes crecidas del río Guadalquivir. Digamos que cuando la Junta de Andalucía haga esa prospección arqueológica tendremos claro qué es esta su funcionalidad, porque existe cierta controversia con la funcionalidad de este elemento patrimonial. Fue tan importante esta ciudad para el comercio que incluso pues, llegó a acuñar moneda propia que se presenta con 4 variantes que muestran una cabeza imberbe con un casco, una cabeza de mujer coronada con espiga de trigo
y en el reverso, como veis, un jabalí salvaje sobre una lanza de hierro con la leyenda Osel-Sitán o Seltitán. El nombre ibérico primitivo nos es desconocido, pero se ha sugerido el de Chilasur, que aparece en una inscripción en Alcalá del Río. Deciros que el yacimiento arqueológico de Celti es un gran yacimiento que se compone de 3 fincas, Pared Blanca, La Viña y también Calvario, y el Ayuntamiento de Peñaflor está instando a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que lo ponga en valor, porque este yacimiento está catalogado como bien de interés cultural y además pues solo lo atraviesan 2 calles de Peñaflor, la calle Calvario y la calle San Pedro, con lo cual es muy susceptible de explotación y sería un aliciente importante para completar las visitas ya que están teniendo mucho éxito de Peñaflor, pero sería un aliciente bastante importante. Tras el periodo romano, un corto periodo visigodo y tras ello la llegada del Islam en el 711. Con la llegada del Islam lo que ocurre en Peñaflor es que se traslada el núcleo de población que tanta importancia había tenido en la Edad Antigua, la antigua Celti. En Peñaflor existe un arroyo que se llama Arroyo de las Moreras, que está entubado y lo que pasa por encima es una calle. En el lado más occidental es donde se encuentra la ciudad de Celti y con la llegada del Islam pues se traslada a la zona más oriental. Ahí permanecerá ya el Peñaflor hasta nuestros días. De la época del Emirato de los Omeyas, pues tenemos en Peñaflor un castillo, una fortaleza que se llama el Castillo del Toredillo, pero que en la época islámica era conocida como Melval, porque le daba nombre el río Retortillo que tenía ese nombre. Y ya en el siglo XI pues empieza a recuperarse parte de esa importancia y es cuando se construyen en Peñaflor, por ejemplo, el Castillo de Almenara y también el Castillo de Peñaflor. Por cierto que en aquella época también, en el siglo XI, se cita a Peñaflor como lugar de nacimiento de Abenzoar. Su nombre árabe era Abu Mernab Ab-Emaleh Ad-Benzar. Fue un médico, un filósofo y un poeta y escribió un libro, un tratado de medicina y dietética que se llamaba el Teisir, que fue magnífico para aquella época, puesto que este señor tenía ideas atinadísimas sobre anatomía, fisiología, patología, etc. Y se comentó y se tradujo profusamente por toda Europa. Y ya pues sabéis, en el año 1236 Fernando III conquista Córdoba y a partir de ahí pues los ejércitos de Fernando III van a ir arrebatándole a los almohades todo el valle del Guadalquivir hasta terminar con la toma de la capital, que es Sevilla, en el año 1248. Lo que ocurre es que muchas de las ciudades se entregan a través de pactos o pleitesías sin necesidad de que hubiera una gran batalla. Y este pudo ser el caso de Peñaflor en el año 1240. Fernando III le otorga a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que está presente en toda la conquista del Valle del Guadalquivir, buena parte de los territorios conquistados. Y fue así como se constituyó la bailía de Lora del Río, a la que pertenecía Lora, Setefilla, Almenara, Peñaflor, Tosina, Alcolea. La funcionalidad de esta decisión no era otra que la guarda de la frontera morisca con la creación de una serie de elementos defensivos, como son unos torreones de vigilancia y también fortalezas para protegerse la población, ¿no? Fijaros, esta torre atalaya pues tiene un dominio visual que abarca un radio de 30 kilómetros al sur, toda la llanura aluvial del río Guadalquivir. Es fundamental para alertar a la población para que se refugie en lugares seguros. Esta arquitectura es arquitectura mudéjar, que el mudéjar no es otra cosa que la expresión artística de la sociedad medieval española, donde conviven cristianos, moros y judíos, y el término mudéjar pues lo que significa es sometido, aquel al que se le permite quedarse, y se aplica a los hispano-musulmanes que, conservando religión, islam, lengua árabe y costumbre y organización jurídica propia, pues desarrollan en territorio de cristianos esta significativa manifestación artística que es la arquitectura mudéjar, ¿no? Pues estamos delante de otro elemento catalogado como bien de interés cultural. Si bien el torreón es menos refinado que la ermita, es porque se construye con razones de urgencia político-militar. Cuando desaparece esta urgencia, aparece el culto a la Virgen María, y aquí voy a citar a un profesor, Pedro Luis Meléndez González, catedrático de Historia e hijo predilecto de Peñaflor,
que él lanza una hipótesis que dice pues que quizás este torreón estuvo habitado por los señores provenientes de la localidad burgalesa de Villadiego, perteneciente a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Cuando desaparece en el año 1319, que se reúne la Hermandad General de Andalucía en este lugar, llaman ya al sitio Villadiego. Cuando desaparece la funcionalidad militar, pues la ermita y la Virgen toman el nombre del lugar. Hago un poquito de hincapié en este espacio, puesto que aquí se encuentra la patrona de Peñaflor, la Virgen de Villadiego, que va a ser coronada este año y bueno, pues es importante también para nosotros. Y ya en el siglo XVIII, pues quizá los elementos patrimoniales más singulares de Peñaflor. La iglesia conventual de San Luis del Monte, la restauración de la ermita de la Encarnación, la ermita de los Santos Mártires, que no está aquí, y principalmente pues, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, este elemento patrimonial que veis aquí, que también está catalogada como bien de interés cultural. Esta iglesia se levantó sobre el solar ampliado de una anterior iglesia mudéjar que quedó en mal estado tras el terremoto de Lisboa del año 1755. Y a partir de aquí lo que ocurre es que el ayuntamiento y la iglesia le piden reiteradamente al arzobispado de Sevilla la construcción de un nuevo edificio. Comienzan las obras de esta iglesia en el año 1780, bajo las directrices de Antonio de Figueroa, que era nieto de Leonardo de Figueroa, ese grandísimo arquitecto del barroco sevillano que hace el Palacio de San Telmo, San Luis de los Franceses y otras maravillas del barroco sevillano. Se paralizan las obras en el año 1788 y no se reanudan de nuevo ya hasta el año 1794, bajo las directrices de José Chamorro, que sería el que terminaría la obra de esta iglesia en el año 1801. Y una curiosidad, ya enlazando con el tema que nos trae sobre Blas Infante y Angustia García Esparia, pues que en la cúpula de esta iglesia hay una leyenda que dice Santus Deus, Santus Fortis, Santus Immortalis, Miserere Nobis. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros. Esto no es otra cosa que el himno al Santo Dios. Ojo, que no estoy diciendo que Blas Infante utilizara la música del himno al Santo Dios porque lo viera aquí, no, ni mucho menos. Él cita que lo hace porque lo escucha a los agricultores cuando salen a realizar tareas agrícolas y le llama poderosamente la atención en su primer destino como notario en Cantillana. Pero bueno, también es cierto que aquí está, ¿no? Y ahora pues llegamos a la época en la que se desarrolla la vida de Angustia García Esparia, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Peñaflor se encuentra en el tramo medio del río Guadalquivir. Las tierras de los tramos medios de los ríos son las más fértiles para la agricultura. Las tierras del Guadalquivir y del Ebro son las más ricas de España. Pues nos encontramos en un lugar donde la agricultura es muy próspera y siempre que la economía se ha basado en la agricultura ha habido un periodo de apogeo, de riqueza y de buena economía, ¿no? Pero en aquel Peñaflor que vive Angustia, además, hay un desarrollo incipiente industrial, puesto que hay unos señores, González de la Peña, que tienen un negocio familiar que exportan madera desde América. Entonces, cuando las colonias ya entran en crisis, digamos, vamos a decir eso, pues ellos deciden desarrollar la industria agroalimentaria en Andalucía. Si os fijáis, pues detrás de esta fábrica lo que hay es el río Guadalquivir, cuya fuerza motriz podría generar energía eléctrica. Y aquí veis una línea férrea, no sé si la veis. Aquí. El Sevilla-Madrid. Pues que podría servir de eje de comunicaciones, ¿no? Entonces, siendo un lugar excepcional, pues esta fábrica se construye en Peñaflor y da trabajo a un centenar de familias, permitiéndole subsistir gracias a su actividad. Además, en Peñaflor, pues también había en explotación una mina de cobre. Existen grandes latifundios de tierra y hay grandes propietarios pues, que tienen grandes propiedades de tierra muy fértiles para la agricultura. Y para terminar esta primera fase de la presentación, pues simplemente llegamos al Peñaflor actual, que con la reforma agraria del gobierno franquista pues se puso en riego mucho más terreno de lo que había en un principio, con lo cual pues hay mucho terreno dedicado actualmente al cultivo del naranjo. El naranjo es intensivo en mano de obra, existen muchas variedades y eso hace que Peñaflor sea uno de los pueblos con menor tasa de desempleo de la provincia de Sevilla.
También pues decir que hay una incipiente actividad turística, hay un grupo de senderistas que bueno, pues, tiene casi 1000 socios. Este grupo de senderistas aglutina prácticamente toda la comarca, lo lleva una persona extraordinaria con muchísima capacidad y realiza muchísimas actividades, muchísima concienciación ambiental, está muy bien dirigido y organizan, sobre todo, voy a destacar, un encuentro de senderismo pues que quizás sea puntero de Andalucía, donde pues participan más de 30 pueblos y nos visitan más de 1000 personas en una sola jornada a Peñaflor. También pues están empezando a realizar paseos a caballo, kayak sobre el río Guadalquivir y también pues nuestras visitas al patrimonio, que yo os invito por supuesto a que visitéis Peñaflor, que yo estaría encantado de mostraros todo esto y mucho más en mucho más profundidad, los distintos elementos patrimoniales que tenemos en Peñaflor. Nuestra gastronomía, la gastronomía típica andaluza, y el Ayuntamiento de Peñaflor puso en marcha hace unos 10 años la ruta de la tapa para incentivar pues mejorar en este aspecto, ¿no? Y nuestros alojamientos pues son bastante buenos y están teniendo muchísimo éxito y cada día pues están abriendo nuevos establecimientos de alojamiento turístico. Y bueno, pues ahora paso a centrarme en esa relación entre Peñaflor, Blas Infante, Angustia García Paria y también Isla Cristina, ¿no? Quiero comenzar pues hablando un poco sobre Blas Infante Pérez o Pérez de Vargas, que nace en Casares, en Málaga, el 5 de julio de 1885. Es hijo de Luis y de Ginesa y se crió en compañía de los labradores, hijos de labradores de distinta condición. Entre los 11 y los 14 años estudia como alumno interno en el Colegio de los Escolapios de Archidona. Durante todo ese tiempo, ese periodo, él va tomando conciencia de la trágica situación de los jornaleros andaluces, lo que queda grabado en su alma desde niño, describiéndola más tarde en el ideal andaluz de la siguiente forma. Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Lo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias. Los he visto dormir hacinados en sucias cañanías, comer el negro pan de los esclavos, trabajar de sol a sol. Y he sentido indignación al contemplar que sus mujeres se deforman, consumidas por las miserias de las rudas faenas del campo, cómo sus hijos perecen fartos de higiene, cómo sus inteligencias se pierden, permaneciendo totalmente incultas, requerida toda actividad desde la más tierna niñez por el cuidado de la propia subsistencia. Y he sentido vergüenza de España y de Andalucía. Bueno, para él los jornaleros serán los desheredados de su añorada al-Ándalus, que tras el reparto de las tierras de los conquistadores extranjeros, pues este va a ser para él el origen del latifundio andaluz. En Granada, donde hace sus estudios universitarios, estudia Derecho y hace otros estudios, Filosofía y otros, pues él es donde toma contacto con la cultura del Al-Ándalus, de la cual pues se hará un conocedor excepcional. Y además pues esto marcará uno de sus pilares de pensamiento. Fijaros, con 24 años ya es notario, pero ni siquiera tiene la edad reglamentaria para poder ejercer. Entonces tiene que esperar a 1910 para tomar posesión de su primer destino, que sería en el municipio de Cantillana. Entre la ciudad y el campo, pues vivirá aquí 13 intensos años hasta la dictadura de 1923. En este periodo él también asiste con frecuencia a los debates andalucistas que se producen en el Ateneo de Sevilla. El 19 de febrero de 1919, Blas Infante contrae matrimonio con Angustia García Paria, que era natural de Peñaflor. Pero días antes él había participado junto a otros andalucistas en la redacción del Manifiesto Andalucista de Córdoba. Angustia García Paria nace en Peñaflor en el año 1889, es hija de don Alejandro García Pinto y doña Angustia Paria, y su educación infantil y juvenil pues, se desarrolla en un ambiente nacional católico, propio a la familia que ella pertenece, que es la familia Parias, que es una familia con mucha influencia política y también pues, con grandes latifundios de tierra.
Y así pues la vida de Angustias se desarrolla en un ambiente, digamos, de cierto lujo y también pues de cierta educación formal, siendo ella miembro de la Asociación Nacional Femenina de Acción Nacional. Y como bien afirma Ángeles González Fernández en su obra Víctimas y heroínas, la mujer en la guerra civil, esto para que nos hagamos una idea del pensamiento, ¿no? Pues dice, la consideración de la mujer como guardiana y transmisora de la catolicidad, verdadera esencia de España. Su finalidad no era otra que la defensa del orden tradicional, que exaltaba el papel de la mujer como madre amantísima y abnegada, educadora de sus hijos en la fe católica, y como esposa siempre sumisa a su marido, amén de dedicarse a la beneficencia, una verdadera cruzada de oración, sacrificio y penitencia. Bueno, en una de las muchas visitas que Blas Infante realiza a Peñaflor por motivos de trabajo, es invitado a comer a la casa de don Alejandro García Pinto, y es ahí donde conoce a Angustia García Esparia. Según palabra de María Jesús Naranjo Infante, pues fue todo un flechazo. Es normal, fijaros la belleza de esta señora, que para mí la tiene por dentro y también por fuera y también por dentro. Pues ella, hablar lo que le gusta de ella es que es una mujer culta, instruida, sabe leer y escribir, tiene personalidad y además pues ella incluso se permite debatir con él sobre temas de literatura. José Luis Ortiz de Lanzagorta, en su obra Blas Infante, Vida y muerte de un hombre andaluz, entre las páginas 161 y 162 narra: Blas Infante tiene novia, Angustia García Esparia, dorada y fina como el trigo en agosto, niña bonita de Peñaflor, hija de su buen amigo y cliente don Alejandro García, licenciado en letras. Hombre cabal que antepuso siempre la bondad al interés y que ve con buenos ojos los amores del notario con su hija. Y dice también Lanzagorta que le decían a don Alejandro: Alejandro, mira bien lo que te haces, que ese infante tiene fama de anarquista. Nosotros somos quienes somos, mientras que él no es más que un leguleyo. Mira, Alejandro, que ese hombre traerá disgustos a la niña. Y claro, los reproches de dónde vienen, pues de parte de la familia materna, ¿no? Y don Alejandro, según Lanzagorta, pues a todo esto sonríe pensando que el amor no sabe de política y que oponerse es encender más la llama del deseo. Él decía: el futuro es de ellos, no tenemos derecho a suponer que no serán capaces de ganar su propia felicidad. Bueno, y tras solo 2 meses de noviazgo, la boda, esta brevedad pues causaría pues que la boda fuera un tanto particular, como lo fue, y esto también lo recoge Ortiz de Lanzagorta en su obra, que se atreve a publicar en el año 1976, se atreve a publicar El acta matrimonial. Y aquí queda en evidencia pues la nocturnidad y la premura con la que se realiza. También Enrique Iniesta lanza alguna hipótesis sobre la boda entre el defensor de los jornaleros y una rica heredera de una familia de labradores de cierto nivel. Él dice, lo denomina todo un reto, un símbolo de lo imposible. Cada uno lleva al matrimonio su forma de entender y de vivir 2 clases sociales que están en lucha. Además, pues no podemos olvidar que días antes de la boda, 2 días antes de la boda, Blas Infante va con sus amigos y compañeros de Córdoba a manifestarse y se pone detrás de pancarta que lo que dicen es fuera los caciques y viva Andalucía libre. Lo más curioso de todo esto es que esto lo conocemos por palabras de Juan Álvarez Osorio, que no asistió a la boda, pero que se lo cuenta Antonio Ariza, que sí que asistió a la boda y fue testigo de la misma, junto con Enrique Castel, y le cuentan pues cómo habían tenido que ir a buscar a Blas Infante a la pensión donde se hospedaba en Cantillana, con tiempo todavía para coger el último enlace ferroviario con Peñaflor. Para llegar a la boda así con un poco tarde, pero bueno, todavía con tiempo para que se pudiera celebrar. Enrique Iniesta también afirma haber sido testigo de alguien, pues que una persona íntima de la familia, que decía pues que quizás no deberían haberse casado. Os leo el acta matrimonial. En la villa de Peñaflor, diócesis y provincia de Sevilla, a 19 de febrero de 1919, yo,
Don José Álvarez Díez, presbítero, licenciado en Derecho Canónico y cura ecónomo de esta única iglesia parroquial del Señor San Pedro, desposéicase en la casa de la contrayente, calle Antonio Parias Guerra 30, con licencia de ordinario, por palabras de presente que hicieron verdadero y legítimo matrimonio, siendo las 2 de la madrugada del día de hoy, a don Blas Infante Pérez, soltero, natural de Casares, provincia de Málaga y vecino de Cantillana, en donde está de notario público, hijo de don Luis y doña Ginesa, juntamente con doña Angustia García Paria, soltera, natural y vecina de esta, hija de don Alejandro y doña Angustia. Ella confesó y comulgó. Fueron aprobados en doctrina cristiana y obtuvieron consejo favorable de sus respectivos padres. Le fueron dispensadas las 3 amonestaciones y reúnen los requisitos legales para la validez y legitimidad del contrato sacramental entre fieles. Fueron testigos don Enrique Castel Baldo y don Antonio Ariza Camacho. Médicos vecinos de Sevilla, llegados con él para el acto, en fe de lo cual lo firmo, fecha upsupra, José Álvarez Díez. Esto lo escribe José Luis Ortiz de Lanzagorta en Blas Infante, vida y muerte de un hombre andaluz. No hubo banquete nupcial ni tampoco viaje de novio que se tenga conocimiento. Lo que sí se sabe es que esa misma noche se trasladan a la casa que va a ser su primera residencia en la calle San Pedro Mártir, número 15 de Sevilla, que era una propiedad de la madre de Angustia. Angustia sale aquí de su ambiente de pueblo para meterse en un ambiente urbano, ambiente que ella desconoce, tampoco tiene amistades allí, y pues ella iba a pasar mucho tiempo sola. Tampoco le ayuda pues que Blas Infante, entre su responsabilidad en la notaría, sus reuniones, sus conferencias, y que se dedica a escribir hasta altas horas de la madrugada, poco tiempo iba a pasar con ella, ¿no? No es de extrañar pues que en un principio hubiera ciertas desavenencias entre el matrimonio. En estos primeros años algunos viajes a Córdoba, como queda acreditado en la revista Andalucía de 1 de marzo de 1919, visitas a Casares, visitas a Peñaflor. Será en estos primeros años también cuando Blas Infante fundará la editorial Avante y la biblioteca del mismo nombre, y también pues aquí publicaría varias de sus obras literarias y filosóficas. Esta es la actividad de Blas Infante que le gusta a Angustia. Ella solía decir, según nos cuenta María Jesús Naranjo Infante, pues que ella decía: Blas es un intelectual y un buen abogado y se debe a su carrera. Blas es bueno, es cariñoso, es trabajador, pero ¿por qué no vivir tranquilo con su notaría, su bufete, su mujer y sus libros? Y estos son los libros que le gustan a Angustia. Como ejemplo, pues cuando Blas Infante regresa de su viaje a Ahmad, pues comienza un estudio sobre los orígenes del flamenco y de los secretos del cante hondo, y Angustia participa activamente con él, copiando pues letras de fandanguillos, tangos, guajiras. También nos cuenta María Jesús Naranjo Infante pues que siempre se ha comentado en su familia que el tiempo más feliz de la pareja fue el tiempo que vivió aquí en Isla Cristina, porque aquí Blas Infante había abandonado toda actividad política de tipo andalucista, y pues se dedicaba a sus labores profesionales, a dar largos paseos por la playa, a la vida familiar, a escribir teatros, fábulas, narraciones, a escribirse cartas con sus compañeros de los centros andaluces que estaban clausurados en ese momento. Pero la intensa vida que llevaba Blas Infante anterior a la etapa de la Cristina, con su notaría, la responsabilidad como notario y también ese compromiso con el ideal andaluz, quizá ese no fuera el ambiente más apropiado por una pareja de recién casados. Angustia, además, todo esto no le interesa absolutamente para nada. Ella lo que quiere es ser madre y esposa, que es la educación que ha recibido en su casa y también en la asociación femenina. Esto unido a que la maternidad se hace de esperar, pues lo que lleva a la pareja es a una separación temporal que se alargaría entre 15 y 20 meses. Las actuaciones políticas las causan, ¿no? Pues las actuaciones políticas de Blas Infante no le gustan a Angustia ni a su familia. Parece ser que la relación de Angustia con su suegra Ginesa no era muy buena. También parece que las relaciones de Blas Infante con su suegra Angustia tampoco eran muy buenas.
El tiempo que Blas Infante pasa en Madrid, que se va con su madre, allí pasa tiempo con su hermano, en ese tiempo fallece su padre y Angustia no está con ellos, pues parece que tampoco ayuda, ¿no? Y tampoco ayuda pues una amistad que retoma Blas Infante con una antigua relación juvenil, una cacereña que se llamaba María Castilla y que conocemos gracias porque ella quemó todas las cartas menos una. Y esto lo conocemos pues gracias a la obra Pretérito Imperfecto que nos cuenta Carlos Castilla del Pino. Ya para guinda del pastel de todo esto, pues decir que Blas Infante pide un certificado del acta de matrimonio en Peñaflor que es expedido en mayo de 1923. ¿Para qué lo pide? No lo sabemos, pero lo que sí nos interesa es que la calma llega aquí en Isla Cristina en el año 1923. Esto para ellos es como una especie de luna de miel. Según nos cuenta María Jesús Naranjo Infante, decía su hija Luisa, es Angustia la que dio el primer paso para el reencuentro. Estos han sido años de acoplamiento y de desasosiego, pero aquí ya ambos han tenido tiempo para serenarse y bueno, pues ya vivirían juntos hasta el asesinato de Blas Infante en agosto de 1936. Angustia en Isla Cristina es madre, es esposa, es colaboradora, es compañera de viaje y eso queda acreditado por el semanario local La Higuerita de 25 de agosto de 1925 que dice: de Madrid, donde ha pasado una larga temporada, nuestro distinguido amigo y colaborador, el notario de esta, don Blas Infante, acompañado de su respetable señora. Y aquí también ella disfruta de ese Blas Infante que ella quería, que es bueno, que es cariñoso, que es trabajador, del cual ella se siente profundamente orgullosa, que es laureado por sus vecinos. Lo que decían de él es privilegiado cerebro, culto literato, ilustrado escritor, hasta el punto que en la fiesta organizada por el Ateneo Popular de Andalucía, de Isla Cristina, dedicado a la mujer andaluza, pues hay que modificar el lugar señalado para la celebración por motivos de aforo y pasarlo a otro con mayor aforo, cerca de 1000 personas que se acercan a escuchar a Blas Infante, ¿no? Y esto fue todo un éxito y esto queda corroborado por los semanarios locales Argo y La Higuerita de 1923. Bueno, en este ambiente, pues lo que ocurre es que en este ambiente de calma, pues el matrimonio dará sus frutos y nacerá su primera hija, al que pondrá de nombre Luisa Ginesa, en honor a sus abuelos paternos. Ella nace en 1928, 9 años y 3 meses de matrimonio de espera. Angustia tiene ya 36 años. Una anécdota de la preocupación de Blas Infante por su preocupación por ser padre. Dice Blas Infante: en Isla Cristina nació mi primera hija, Luisa Ginesa, tras 9 años de matrimonio. Era muy querida por mis vecinos. Cuando la niñera la llevaba por el paseo, muchos eran los que se acercaban para saludarla besándola. Preocupado por posibles contagios de gérmenes, coloqué un cartel en el cochecito que decía: si me quieres, no me beses. Y 2 años más tarde, en 1930, pues nacería su segunda hija, que es María de los Ángeles. Según el padrón municipal de Isla Cristina, aparece inscrito en el domicilio de la calle Real número 9, con 7 años de residencia, Blas Infante, su mujer Angustia, sus 2 hijas y 3 internas. Con respecto a las internas, decir que, según comentaban, Angustia era bastante estricta con la señora y pues esto ocasionaba que rotaran con bastante frecuencia. Luego, si quiere, María Jesús, que está aquí, que nos cuente una anécdota muy simpática de esto. La relación de la familia con su familia materna, de Angustia, pues no es que estuvieran del todo rotas, porque sobre todo antes de 1936. Porque cuando va a nacer Luis Blas, que es ya en 1931, que ya Blas Infante ha tomado posesión de su notaría en Coria del Río, pues Angustia le pide a su madre que le acompañe. La única propiedad que tuvo la familia fue la casa de Coria del Río.
Cuando él toma su posesión de notario en Coria, están un tiempo de alquiler mientras que están haciéndose las obras de la casa, pero ya en el año 1933 deciden mudarse a la casa, aunque no estuviera terminada, para vivir en la parte primera de la casa mientras que continuaba la obra en la parte posterior. Esta sí es una casa como quería Angustia. Esto en Peñaflor diríamos con todos sus perejiles, con sus habitaciones, dormitorios, cocinas, planchador, cuartos de estar, almacenes, cocheras, gallineros. Y en ella pues nace en 1935 su última hija, que es Alegría. Aquí decir ahora que la esposa y madre que hasta el momento ha demostrado ser Angustia, pues verá en unos cuantos días una transformación. Todo cambiará tras el asesinato de Blas Infante en agosto de 1936. Según cuenta Julio Jiménez en el capítulo titulado Angustia García Paria y su transformación al ideal infantiano, que forma parte del libro 1919, Un año clave para Andalucía, hace un relato resumen del recorrido que sigue Angustias pues tras la detención de Blas Infante. Y dice: Angustia, en los primeros momentos de la detención de su marido, se desplaza a Sevilla con la intención de visitar a su tío Pedro Parias, gobernador de la ciudad. Tenía la esperanza que pudiera interceder por don Blas y lo dejara libre, pero no la recibió. Llamó por teléfono al teniente coronel Jaime Coll, amigo personal de Infante, que se presentó en el gobierno civil, vestido de uniforme. Su tío lo recibe. Ella se echa a sus pies suplicando, pero se da cuenta que no tiene su apoyo. Nueva llamada por teléfono, esta vez a Martínez Luna, procurador, y nueva visita. Se dirige a pedir clemencia al general Queipo de Llano. Los militares no la dejaron entrar. Tampoco sirvió la visita que su padre, Alejandro García Pinto, realiza a su cuñado Pedro Parias pidiendo clemencia para su yerno. Enrique Iniesta, aquí en su obra Blas Infante, Toda la verdad, volumen 3, página 300, dice: lo trataron mal y lo que le dijo es: usted lo que debe hacer es irse, porque si no lo vamos a matar a usted como a él. Tampoco sirvieron los intentos que hace su amigo Camacho por ponerlo bajo vigilancia médica, internándolo en un centro hospitalario. Todo fue desautorizado por el gobierno civil, y por el gobernador, por su tío y por la Falange. Estaba claro, ya estaba firmada su sentencia de muerte. Y gracias también a don Juan de Dios Montoto Sarriá, pues se ha constatado la petición de clemencia de Angustia al general Queipo de Llano, y esto porque se recoge en una carta fechada el 9 de agosto de 1936, en la que Asunción Seda pues le escribe a su hijo Castor Montoto, que estaba de notario en el puerto de Santa María. Y esta carta pues se conserva en el archivo familiar Dice: querido hijo, acaba de llegar Manolito de Lora del Río, a donde fue con fuerzas para restablecer el orden. Ha venido por municiones para la columna y se vuelve inmediatamente. Lo ocurrido allí no tiene nombre. De nuestra familia ha muerto el marido de Salud Porras y dos hermanos, Luis y Pepe, a Salud Montoto, su hijo Mariano, y de familias conocidas a todos los que figuran en las derechas. Te doy estos pormenores porque, como los periódicos publican estos hechos, no lleguen a tus manos más abultados. Ayer estuvo a ver al general Angustias Parias, refiriéndose a Angustia García Paria, para pedir clemencia para su marido, que es uno de los muchos detenidos. Todos los días fusilan unos cuantos, y también algunas mujeres. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No hay pluma que pueda escribir tanta perversidad. Adiós, hijo. Hasta mañana. Que Dios quiera que pueda comunicar mejores noticias. Un fuerte abrazo de quien más te quiere, tu madre, y lo firma. Aclarar pues que las fuerzas nacionales entran en Lora del Río el 7 de agosto. Y ya pues la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, Blas Infante es asesinado en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona bajo el grito de «Viva Andalucía libre». A partir de ese momento, como bien dice Alegría, dice: a mi madre la mataron aquel día, nos tiraron a una piscina sin agua y tuvimos que aprender a nadar.
Mi madre perdió el sueño, no comía ni vivía, vistió de negro, de luto toda la vida. Mi madre no tuvo tranquilidad total nunca, sentía un desasosiego vital. O como comentaba su hija Luisa, dice, su muerte fue un golpe tan grande que mi madre ya no fue nunca más la misma. Mi madre no paraba de hablar de él, se le llenó todo el cuerpo de unas manchas negras y en agosto de 1936 mi madre pesaba 96 kilos y poco después se quedó en 44 kilos. O Alegría también comenta, dice, mi madre estaba tan enamorada que lo sacrificó todo por él. Y que decía, como no sé dónde está, esta casa, este campo, es su tumba. Estas citas pues quedan recogidas en las entrevistas realizadas por Alberto Egea Fernández en el capítulo 9, Nuestros recuerdos, del libro La casa de Blas Infante de Coria del Río del año 2004. También María de los Ángeles publica un artículo en el año 1979 en el Correo de Andalucía que titula Carta a mi madre y que expone lo siguiente, dice, consideraba esta casa como la tumba de su marido. No cortaba las flores del jardín hasta que no estaban secas, considerando que como no tenía tumba donde llevarle flores, que sean estas las suyas. Eso sí, se levantaba muy temprano para recoger los jazmines con el rocío de la mañana y los ponía delante de los retratos que teníamos esparcidos por toda la casa. Bueno, Angustia y sus 4 hijos siguen sus vidas, años de guerra y posguerra, durísimos. Son estos años de miseria total, de hambruna, y la familia pues sobrevive como puede. Y aunque hubiera algo de dinero, ni siquiera había cosas que comprar, con lo cual pues todo era muy difícil. La casa de Coria, que estaba incautada, que no confiscada, aquí hace hincapié María Jesús Naranjo Infante porque hay una diferencia importante, y es que gracias a que estaba incautada y no confiscada, pudo conservar todo el patrimonio mueble de su interior. Pero como estaba incautada, pues de nuevo a la primera residencia, que es a la calle San Pedro Mártir número 15, pero esta vez con los abuelos Alejandro y Angustia. Allí permanecerán 7 años, los niños van creciendo, allí acudirán al colegio. Y Angustia en ese momento pues está bastante sola, tiene pocas amistades, digamos, íntimas, pero ella tiene muchísima dignidad. Y cuando termina la guerra pues consigue la pensión de viudedad del colegio notarial. Angustia no va a parar en su empeño para obtener un documento que certificara o que acreditara la injusticia de la muerte de Blas Infante. Y en el 23 de abril de 1940 lo que recibe es una cédula de notificación que le comunica que en la Secretaría del Tribunal de Responsabilidades Políticas de la capital se encuentra el expediente 214, seguido contra su esposo, por si ella desea instruirse de ellos y formular escrito de defensa en 48 horas. La sentencia, este expediente 214, lo que hace es que condena a Blas Infante como incurso en un caso de responsabilidad política de carácter grave, a la sanción de 2.000 pesetas, notificándosele a la viuda en representación de sus hijos. Y el 19 de mayo de 1940 pues se entrega a Angustia un documento acreditativo de haber satisfecho esta cantidad en una sucursal del Banco de España. Los 3 documentos se encuentran en la obra de Enrique Iniesta, Blas Infante, Toda la verdad, volumen 3, capítulo 57. Y a partir de aquí, pues en el año 1943, vuelta a la casa de Coria del Río, que para conservar esta, pues Angustia vende su propio patrimonio. Angustia aprendió a administrar los pocos frutos que daba la casa de Coria, alquilaba los olivos, también las palmas. Cuenta María Jesús que decía Alegría, pues que la acompañaba siempre en los viajes. Y contaba cómo iba a Peñaflor para realizar los trámites de la venta de la finca de la Villalona. No os podéis imaginar, lo he descrito anteriormente, esas tierras tan ricas para la agricultura, la finca que es la Villalona. Si vais a Peñaflor, espero que sí, que nos visitéis, y yo estaré encantado de realizar una visita. Veréis que esa finca, todavía el cortijo se ve desde la carretera, y es espectacular.
esas tierras tan fértiles para la agricultura, pues ella la vende para restaurar la casa de Coria del Río. Su corta vida no le da para conocer más que a sus dos primeras nietas, que son sus dos primeros nietos, que son los hijos de Luisa Ginesa, quien se casa con Francisco Navarro. Yo creo, corrígeme María Jesús si me equivoco, que Angustia quería mucho a Francisco Navarro, porque creo que era un hombre bueno, además, pero también porque él fue el apoyo económico y también con su responsabilidad el motor para permitirle a la familia pues poder conservar la casa y todos sus bienes. Bueno, también pues decir que, comenta María Jesús, que siempre ha dicho alegría, que lo que no se olvida es el sufrimiento, pero que su madre las educó no hablando de odio, sino del recuerdo, la veneración y el respeto por el nombre de su padre. Que ella decía alegría, ella no quería contar nada malo para que nosotros no tuviéramos odio por nadie. Y bueno, pues así, en la noche del 8 de febrero del año 1954, pues muere Angustia García Esparia con solo 65 años de edad. Y bueno, pues yo ahora me gustaría, si sois tan amable, decirle a María Jesús que se acerque un momentillo para darle un abrazo y agradecerle esta labor de investigación tan importante que ha realizado. Muchas gracias. Muchas gracias por esta maravillosa historia de amor y desamor por parte y por el maravilloso conocimiento que tiene de los infantes tan queridos en nuestra tierra y de que todos formamos parte. Esto es un recuerdo, precisamente, de su participación muy bonito, en nuestro